Y por eso quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 6 y quiero tomar un tiempo de estudiar esto un poco más profundo, ¿verdad? Y se va a tomar unos cuantos domingos de poder hablar de esto un poco y desde la guerra espiritual, hermanos. La guerra espiritual no la vemos o no oyemos mucho de ella, y si oyemos de la guerra espiritual muchas veces es confundida, ¿verdad?, con otra cosa, ¿verdad? Entonces, quiero esta noche ver en Efesios capítulo 6, vamos a ver Efesios 6 del 10 al 20, pero nos lo vamos a llevar despacio. Esta noche quiero ver si podemos ver versículos 10 y 11, a ver si llegamos al 12, no sé, pero versículos 10 y al 11, ¿verdad? Y quiero ver qué es la naturaleza primero. La primera cosa que vamos a ver es qué es la naturaleza de la guerra espiritual. Entonces, aquí viendo esto, podemos ver que esta es una carta que Pedro está escribiendo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces, Pablo. Bueno, Pedro era el otro. Pablo estaba escribiéndole a la iglesia en Éfeso, y luego vemos aquí que él ya desde el capítulo 1, 2 y 3 está viendo quién somos en Cristo, y luego ya pone la vida práctica en los últimos los últimos 3 capítulos, ¿verdad? Entonces es bien importante entender lo que está pasando aquí en esta carta, lo que está dándonos en los capítulos y lo que nos está diciendo, porque aquí ya llega en el versículo 10 de Efesios 6, ya comienza él a acabar esta carta, ya estaba escribiendo lo último, y aquí es donde nos enseña, ¿verdad?, algo de la vida práctica. Tenemos que ver que esta era la iglesia de los corintios también. Vemos que la iglesia de Corintios pensaba que eran bien espirituales, ¿verdad? La iglesia de Corintio se creía muy espiritual, pero la realidad eran bien carnales. Si queremos ver un ejemplo de la iglesia que no debemos de ser, lean las 2 epístolas de las cartas que escribió Pablo a Corintios, y ahí podemos ver lo que no debemos de hacer y todo lo que estaba pasando, ¿verdad?, en estas cosas. Y una de las cosas que ellos pensaban es que ellos eran espirituales, pero al contrario, eran más carnales que espirituales, y Pablo tenía que corregir sus errores, tenía que corregir los errores en los que ellos andaban. Y la tragedia hoy en día es de que hay muchos alrededor de nosotros que son igual como la iglesia de Corintios, creen que son bien espirituales, hablan bien bonito, bien padre, tienen el lenguaje, pero su profundidad en la teología y en las escrituras y en las doctrinas no es muy profunda, ¿verdad? Tienen ese aleno de hablar bien bonito y orar bien bonito y ser bien espirituales, pero realmente no tienen mucha profundidad. Y si hay muchos que están aquí, ¿verdad? Y por esas razones, ¿verdad?, que hay muchas razones que pueden pensar que son espirituales, pero la realidad es que realmente ellos nomás son instrumentos para el adversario, para el diablo, de crear problemas en el resto del cuerpo de la iglesia. Esa gente crea problemas en el cuerpo de la iglesia. Y vemos eso en la epístola, ¿verdad?, de los Corintios. La espiritualidad verdadera es caracterizada por el amor bíblico y se demuestra en edificar al cuerpo, a la iglesia. Es la edificación, ¿verdad? En veces sale gente que yo tengo este don, pero ese don nomás te edifica a ti. Como podemos ver, muchas veces hay gente que tiene el don, o dice que tiene el don de las lenguas, ¿verdad? Yo tengo el don de las lenguas, yo puedo hablar diferentes lenguajes, pero aquí está hablando de lenguas que pues no pueden ser interpretadas. Y ciertamente no sé lo que ellos piensan, pero tienen ese don, lo que dicen, y comienzan a hablar en estas lenguas y ellos se sienten satisfechos, pero el resto de la iglesia y el cuerpo no es edificado porque nadie entiende o no puede interpretar lo que acaban de decir. Y vemos que Pablo corrige esa ocasión. El cristiano y todos los dones que pueda tener el cristiano que clame, debe de edificar al cuerpo. Es para que nos creó Dios, debe de edificar al cuerpo.
Entonces es bien importante que entiendamos eso, porque en veces nos creemos bien espirituales y que pues interpretamos sueños y que hacemos esto y que hacemos lo otro, y hay mucho de eso, hermanos. Toman cosas de la Biblia por arriba nomás y no hay profundidad en la teología, y luego lo que hacen es se ponen gloria a ellos mismos y a lo mejor los edifica a ellos y otra gente pues les cree y los siguen, y luego comienzan problemas, ¿verdad? Comienzan ellos a interpretar las cosas como quieren. Entonces es bien importante, ¿verdad?, entender que las características de espiritualidad verdadera es que podamos edificar al cuerpo de la iglesia. Entonces quiero traer este estudio de la guerra espiritual, porque es importante entender lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos 10 al 20, y cómo nos afecta en la vida diaria. Y quiero tomar ese tiempo, ¿verdad?, de poder ver qué aplicaciones podemos tener, y especialmente en los tiempos en los que estamos, de poder estar listos para esta guerra espiritual, que, hermanos, es diaria, es cada segundo, cada minuto, cada día. Es una guerra, es una realidad, y muchas veces ignoramos la vida espiritual, la guerra espiritual. No hacemos guerra, al contrario, ¿verdad? No estamos haciendo guerra, y por eso pueden entrar muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Versículo 10 dice así, de Efesios 5, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Señor, te pido en esta noche, Señor, que traigas tú la palabra que podamos exponer, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos abra los ojos, el corazón, para poder ver tu escritura y la realidad y todo lo que nos has dejado, Señor, toda la armadura que nos has dejado para esta guerra espiritual. Gracias, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aquí la clave que tenemos que entender es de quién son las fuerzas. No son las fuerzas de nosotros, sino dice sus fuerzas, las fuerzas de Dios. Y eso es tan importante entender, ¿verdad? Nosotros somos regenerados, y ya la fe la que tenemos no es fe de nosotros, del mundo, es fe de Dios, que nos dio Dios, y Dios nos sigue dando fe, nos sigue incrementando la fe, nos sigue creciendo la fe. Entonces, toda gloria y toda honra es para Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno especialmente, el creyente es el que hace guerra espiritual. El mundano ya está vencido, no hay guerra, porque él ya se dio al Satanás. Pero el cristiano vive aquí en un mundo con espíritus y principales y cosas demoniales que están en contra de Dios, y porque tú eres de Dios, automáticamente estás en la guerra. Todos estamos en la guerra espiritual. Quieras o no quieras, creas o no creas, hay una guerra espiritual que cada uno de nosotros está ahí. Y esta guerra espiritual es mucho más grande que los conflictos que hay en la tierra. ¿Qué conflictos vemos en la tierra? Bueno, si vemos las noticias, vemos que el conflicto es sobre tierra, sobre la tierra, sobre poder, sobre dinero. Esas son las cosas, ¿verdad? Hay guerras porque quieren la tierra, hay guerras porque quieren poder, y el hombre pelea por el dinero. Pero esta guerra es mucho más grande, el conflicto, que lo que hay aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender. Estamos hablando de la guerra espiritual, que es invisible, es una batalla invisible, una batalla que no puedes ver. Esta batalla se trata del alma y de la eternidad del hombre. Es algo mucho más importante que lo temporal, ¿verdad? Es algo invisible. El hombre se arrepiente y es salvo, o no es salvo y está condenado por la eternidad, y se cree las mentiras del diablo. Hay dos cosas aquí: te das por vencido por las mentiras del diablo y pasas una eternidad separado de Dios, condenado en el infierno, sufriendo, o eres salvo y tienes una eternidad con Cristo Jesús. Entonces, ¿vas a creer las mentiras de Satanás o vas a creer la verdad de Dios? Vamos rápidamente a 1 de Corintios, capítulo 3.
versículo 15. Dice así: y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermanos, también hay otra cosa que tenemos que entender aquí. El creyente puede vivir una vida exitosa para la gloria de Dios, o puede ser salvo sobre el fuego sin recompensa eterna. A mí todavía existe ese tipo de cristiano, ¿verdad? Van a volver a puro humo, a quemado, y van a entrar sin ninguna recompensa eterna. Imagínate, sin nada que enseñar. De panzazo, ¿verdad? De panzazo van a entrar. Bueno, y aquí tenemos mucho panzazo. No vamos a caber por las panzas, unos de nosotros, no vamos a caber por las panzas, ¿eh? A dieta, todos, por favor. Y eso es el problema, ¿verdad? De que hay cristianos que están satisfechos con eso, van a llegar al último, a mero al último, van a oler a puro humo del infierno porque fueron salvados, nomás rescatados por el fuego, y no van a tener ninguna recompensa eternal, ¿verdad? La guerra no es opcional, hermanos. Todos estamos en guerra, nomás que hay unos que nos damos por vencidos y hay otros que están peleando, y tenemos que entender la naturaleza de la guerra y cómo se debe de pelear y cómo podemos tener victoria. Para el cristiano es fácil, pero es difícil. Es fácil porque Dios nos ha dado todo lo necesario para poder ser victoriosos en la vida cristiana. Y es difícil porque en veces le hacemos más caso a esta carne que está arriba de nosotros, ¿verdad? Se nos hace fácil. Entonces la tendencia común, ¿verdad?, es que somos afectados por la cultura. Somos afectados por la cultura, por lo que crecemos. Hay diferente cultura aquí en la frontera que la cultura que hay en el norte. Son dos diferentes cosas. En México, depende en qué parte de México estés, vas a tener una cultura diferente. No todos los mexicanos son iguales, ¿verdad? No todas las chiles rellenos se los comen iguales que en otras partes, no todos los tacos son iguales en todas partes. Hay diferentes culturas, ¿verdad? Diferentes cosas. Entonces eso es algo que aprende uno viendo de que somos afectados por el alrededor de la cultura. ¿Qué es lo que nos influye? Entonces muchas veces somos influidos por la cultura, y mucha de la influencia que tenemos en esta generación, ¿verdad? En este siglo en el que hallamos, que estamos en los últimos tiempos, yo pienso, obviamente no estoy diciendo que va a ser mañana, puede que sí, puede ser en 100 años, 1000, no sé, pero estamos más cercas que antes, ¿verdad? O que ayer. Entonces lo que vemos ahora es que la influencia podemos ver nosotros con todas estas cosas que hay, ¿verdad? El Facebook, el Instagram, el TikTok y todas esas cosas. Vemos que ahora somos conectados con diferentes mundos y absorben las culturas de cada nación, ¿verdad? El que está en China ve al americano de una cierta manera, glotones, comelones, ¿verdad? La comida, cuando entras aquí te dan vasote de coca de este tamaño, unas papotas de este tamaño y todo, o sea, y ellos allá no comen así. ¿Y qué piensan de nosotros? ¿Verdad? Entonces, cada de nosotros somos afectados, pero lo que sí sabemos es de que la influencia está llegando ahorita, por ejemplo, en el medio social. La manera en que vas a ciertas partes del mundo donde la gente todavía está indígena y puede reconocer lo que es una Coca-Cola, puede reconocer lo que es un actor de acción, porque la única manera que ellos han aprendido algo de la cultura es sobre ¿qué? Medio social, la televisión, los comerciales, las películas, las cosas que ven. Entonces ellos pueden reconocer a un símbolo de Coca-Cola más que a un símbolo de la cristianidad. Es triste que la Coca-Cola es más conocida en esos lugares que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho trabajo que hacer todavía, pensamos que no hay, pero la realidad es que si hay gente indígena todavía, hay gente en diferentes lugares que no saben todavía de nuestro Señor Jesucristo y lo tomamos a la ligera. Pero sí saben y han alcanzado
los medios sociales y la televisión y todo, porque ahora es bien fácil, ya no necesitas un satélite, ya puedes tú agarrar todo esto con los satélites que están en el cielo, ¿verdad? O en el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos ha formado nuestra mentalidad? Las películas, las televisión, las novelas, los programas de televisión. Hay programas de ovnis, programas de aliens, ¿cómo se dice? De extraterrestres. Hay programas de, que si existe ese monstruo en la isla ahí, en una presa, the Loch Ness Monster, ¿verdad? El hombre que anda en el monte, ¿verdad? Que parece oso, ¿cómo se dice? El Bigfoot. Pues entonces, ¿por qué no les digo en español, verdad? En inglés entienden. Bigfoot, la pata grande. Todas estas cosas nos influencian, entonces comenzamos a tener una tendencia de ver lo espiritual en un término espectacular, algo, manifestaciones, ¿verdad? Así como algo extraterrestre, no sé, ¿verdad? Lo vemos como el oculto, que es correcto, pero la realidad es que las batallas que tenemos con Satanás y sus demonios son peleados, no en esas cosas de que creemos que se nos va a aparecer un monstruo o algo satánico, un demonio y todo eso, sino la guerra espiritual está en el día a diario, todos los días, en las maneras en que piensas, porque el enemigo es tan visible y quiere entrar en tu mente y en tus pensamientos, hermanos. Ahí es donde está la guerra espiritual, comienza aquí. Comienzas a pensar cosas y haces un mundo y tienes unos pensamientos bien locochones, ¿eh? Se nos va la onda y nos vamos en un viaje y creemos cosas que no son realidades. Estamos mintiéndonos nosotros mismos, ¿verdad? Eso es en el día a diario, en las cosas que tienen que ver con cómo pensamos, en las cosas que hacemos, en las prioridades. ¿Qué es lo que hacemos prioridad? Ahí está la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual entre que Dios es la prioridad, las escrituras, el comer, dice la palabra de Dios, que el hombre no vivirá solamente de pan, ¿verdad? Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos las prioridades que cada día, diario, en las cosas regulares. Cómo pensamos es infiltrado, el enemigo quiere entrar a esta mente. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que debemos de renovar nuestra mente, no conformarnos, sino renovar nuestra mente. Dice también que debemos de tener nuestra mente captiva en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué son la manera en que pensamos? Va también a afectar en las prioridades que tenemos cada día, en un día diario, en cómo pensamos, en cómo hablamos. Si alguien, por ejemplo, quiere vivir una vida más saludable y perder de peso, la guerra no está a lo largo, está en el día a diario. ¿Qué decisiones haces cada día? Va a ser el resultado cada mes, cada año. Es el resultado. La decisión que haces cada día va a resultar en cómo va a estar las cosas en el futuro. Si vas a estar más saludable o menos más saludable por lo que haces. ¿Qué es tu prioridad? ¿Verdad? Que la guerra espiritual también viene en nuestra relación con el uno al otro. ¿Qué actitud tenemos con el uno al otro? Diariamente, ¿qué actitud tenemos con otros? Con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, con nuestros vecinos. ¿Qué es la relación en la que tenemos con ellos? Ahí está la guerra espiritual. Lo que quiere Satanás, obviamente, es captar tu mente, distraerte con tus pensamientos, y luego quiere quitarte las prioridades. ¿Para qué? Y tu relación con el uno al otro, que sea filtrada, que pueda interrumpirla. Y también, ¿qué pasa? Pues no estás siendo parte de dar y desparramar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día que nos levantamos pasa tiempo y oportunidades en la guerra espiritual. No los vemos, no vemos sus almas yéndose al infierno, pero la realidad es de que sí hay ese futuro para cada alma. Va a haber juicio para cada alma. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas y las ideas falsas que nos lleve y nos quite y nos descarríe de la realidad. Uno de los aspectos espirituales de la guerra espiritual es presentada
en una manera, hermanos, que a lo mejor nos hace, pues los estresa, ¿verdad? O nos hace tener temor, ¿verdad? Nos hace tener temor. Podemos estar en la batalla, no queremos entrarle a la batalla de la guerra espiritual porque tenemos miedo o porque no lo entendemos, ¿verdad? El temor también nos manipula, porque comenzamos a pensar que la guerra espiritual es algo demonial, que vamos a estar ahí con ajo y unas cruces y unos palos de madera con vampiros, o pensamos que pues va a estar ahí un demonio con la cabeza dando vueltas, escupiendo cosas de su boca, o a mí tenemos un pensamiento de cómo es lo espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que vemos porque somos llevados por la cultura en la que existimos, y la televisión y las películas y todas las cosas que nos echamos en la mente comienza a penetrar. Ahí está la vida diaria, ahí está la guerra espiritual. ¿Qué escuchas en la mañana cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarramos el teléfono, la novela, el radio, la televisión, la plática con la persona en la que trabajas, no sé, pero ahí comienza la vida espiritual, para comenzar a quitar tu mente de las cosas de Dios. Y nosotros pensamos que la guerra espiritual es lo que vemos en la televisión, o vemos algo horrible como monstruos y demonios así, horribles, ¿verdad? Los demonios, o podemos ver algo como algo chistoso. También las cosas las vemos como brujos y brujas y comedias, ¿verdad? Vemos todas esas cosas comedias. Entonces el extremo es de que le tienes mucho temor o no lo tomas en serio porque es algo que algo que se nos ha presentado sobre la televisión, y las películas, y las hacemos como que son juegos, como que la guerra espiritual son juegos. Entonces el resultado es de que no tomamos en serio la naturaleza de lo que verdadera está pasando, de lo malo que está pasando, porque lo malo es disfrazado en algo que está bien. Mira qué bonito, mira, ese demonito está bien cute, está bien chulo, ¿verdad? Y comenzamos a ver, mira esa brujita, ¿verdad? Está muy bonita, mira, es buena, una bruja buena, una bruja blanca, y comenzamos a disfrazar las cosas, los morales, ¿verdad? Como algo que, pues, ¿qué te va a hacer ese diablito? ¿Qué te va a hacer ese demonito? ¿Qué te va a hacer qué de malo hay que andemos viendo esto, metiéndonos en esto? Y lo que pasa es que destuerce lo que estamos viendo al enemigo, y comenzamos a aceptar lo que no debemos de aceptar. Entra sutil y comenzamos a hacer eso. Entonces, verdaderamente, para entender la naturaleza de la guerra que está alrededor de nosotros, tenemos que entender que es algo fioroso, que como una fiera, vicioso, ¿verdad? Vicious, vicioso, ¿verdad? Entonces es algo horrible, ¿verdad? No es como muchos de la cristianidad americana, la teología que ellos agarran de la vida espiritual viene de libros y películas y televisión. La guerra espiritual se halla en un libro, ¿verdad? De Harry Potter, se habla en un libro de una película de monstruos, una película de demonios, y de ahí es donde agarramos nuestra teología de lo que es la guerra espiritual. En lugar de agarrar la teología de lo que es verdaderamente y lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? El entretenimiento y los medios seculares, ellos nos hacen expertos, cuando de verdad lo único experto que podemos ver en lo que es la vida espiritual está aquí, en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso mucha gente no quiere o no toma en serio lo que es la guerra espiritual, por todas estas razones. Entonces, lo que pasa también es que muchas veces nos hacemos supersticiales, ¿verdad? Supersticiosos. Es exactamente lo que dije, supersticiosos. Entonces, comenzamos a hacer eso, ¿verdad? Comenzamos a tener esas cosas, y pues tenemos miedo, vivimos oye, ¿oíste eso? No, es que dicen que si haces esto, que se te viene más y que te pasa esto, y comienzas tú a hacer un teológico, agarras una teología, pero no es de las Escrituras, y comenzamos a ver las cosas, ¿verdad? En cómo protegernos y cómo pelear nosotros, ¿verdad?
a lo malo, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos a hacer eso? Entonces tenemos esos extremos, ¿verdad? De tener miedo o a lo mejor de no tomarlo en serio porque la sociedad lo hace. Hermanos, los fantasmas, ¿crees en fantasmas? Mucha gente cree en fantasmas, pero la realidad es que no hay fantasmas, lo que hay es apariencias demoniales, hermanos. So, tú estás pensando que es un fantasita, ay, mira, ese es el alma de alguien, es buena esa persona, este es un fantasma bueno, no, hermanos. No hay fantasmas, hay demonios que se te aparecen, ¿ok? Y ni uno de ellos es bueno, ni uno de ellos es bueno. Y ahí ves la confusión, ¿verdad? Que comenzamos a ver la televisión otra vez, las películas, y vemos estos fantasmas buenos y que mira, este fantasma es el malo y este fantasma es el... Hermanos, no existe eso, eso no es correcto. Si se te aparece algo, no es un fantasma, es un demonio, ¿verdad? El demonio comienza a presentarse, ¿verdad? Y quiero que sepas que el demonio tiene un poder considerable, ¿verdad? Sí tiene poder, tiene una magia. Y cuando hablo de magia, hermano, no estoy hablando de esto, ¿verdad? De que hago magia, ¿verdad? No, de esa magia no estoy hablando, ¿verdad? Que sale un conejito del sombrero. Eso no es necesariamente malo porque sabemos que es un truco, ¿verdad? O sea, es entretenimiento. Estoy hablando de magia verdadera, ¿verdad? Con los brujos y las brujas y los ocultos, ¿verdad? Todas esas cosas que se manifiestan demónicas que jugamos con ellos, hermano. Y no lo tomamos en serio, pensamos que no existe, que es algo bonito, que, oh, mira, hay magia blanca y hay magia negra, pero todo eso es poder demónico. Los demonios tienen un poder considerable, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos como cristianos a hacer cosas, ¿verdad? Y en las escrituras, hermanos, no vemos un demonio feo. Yo no he visto un demonio feo. Un demonio así que sale con cuernos y todas esas cosas. Segunda de Corintios 11:14, que dice, ¿cómo describe que se aparece Satanás? ¿Como quién? Ángel de la luz. Entonces ahí no se me mira ahí a un feo ahí con cuernos y todas esas cosas, pero nosotros nos llevamos por lo que vemos. Si te dices tú, describe al diablo, con cuernos y una cola de y comenzamos a irnos a un extremo, pero Satanás era un ángel. Es un ángel, pero caído. Pero es un ángel caído. Era el ángel más hermoso. Y no cambió, Dios no lo deformó, no crea, o sea, no, ¿dónde está en la Biblia que Dios deformó a Satanás? Se quedó así, con todo su poder, hermanos. No más que aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. La única diferencia. Pero Satanás no es, y tenemos esas cosas, ¿verdad? Y entonces no sabemos con lo que estamos peleando. Estos ángeles son creados, ¿verdad? Y la descripción que vemos no es de que puedes tú con una espada matarlos, una espada mágica y luego pues echarlos y matarlos, sino vemos que luchan los ángeles. Son seres eternos, hermanos. Seres eternos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también de reducir nuestras oraciones como una poción, fórmula de poción, como una potion, ¿verdad? Como una poción, fórmula, agarrar nuestras oraciones y comenzar ahí con los diablos, ¿verdad? Y decir en el nombre de Cristo, y comenzar a usar el nombre de Cristo en vano, hermanos. ¿Qué hacemos, hermanos? La sangre de Cristo te cubre. Hermanos, enséñeme donde la sangre de Cristo te cubra de nada más de que tus pecados, hermanos. ¿Dónde dice que la sangre de Cristo te va a cubrir por enfermedades o por... ¿Dónde? O sea, ¿dónde? Yo no la he visto. Si quiere alguien decirme después, edúquenme. Pero la sangre de Cristo particularmente lo que hace es los limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es aquella cosa, ¿verdad?, que vemos que nos da el perdón de los pecados. La sangre de Cristo, hermanos, sirve para nuestra aspiación. Para eso es, hermanos. No es para andar usándola como un palito mágico, ¿verdad? Y pum, la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo. Hermanos, yo no he visto
donde pase eso, hermanos. Y ahorita les voy a dar un ejemplo, nomás para que vean. Pero comenzamos a nosotros usar una teología porque lo vimos en una película donde ahí están y en la sangre de Cristo y comienzan con los crucifijos y todo eso. Hermanos, el diablo vino a la presencia de Dios, vemos en Job. Los demonios respetaban a Cristo, ahí estaban bien con Cristo, pero sabían quién eras o le tenían miedo, ¿verdad? Hermanos, no estamos jugando en la guerra espiritual. No estamos jugando en la vida espiritual. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces queremos, la oración la hacemos, la oración es algo específico. El nombre de Cristo es algo específico, no es algo para andar tomándonos el vano. Es una comunicación que tenemos con el Dios vivo. No es un encantamento que podemos usarla. Mira, yo clamo esto en el nombre de Cristo, yo clamo lo otro. Hermanos, no es un encantamento, es algo serio, hermanos. ¿Tú crees que vamos a poder fácilmente manipular a Dios y decirle, Dios, en el nombre tuyo, esto se va a arreglar? No, hermanos, ¿cómo creemos que nosotros vamos a estar manipulando a un Dios para que nos dé lo que quieramos en el nombre de Cristo? Que te va a dar la fórmula así, que puedes andar trayendo ese nombre. Mira lo que le pasó a gente cuando hizo eso. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de gente que lo vemos en la Biblia, que hizo eso. Entonces tenemos que entender que cuando pedimos en el nombre de Cristo es de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Cristo, hermanos, no en la sangre de Cristo, pedimos en el nombre de Cristo Jesús, estamos diciendo, Señor, que sea tu voluntad, que esté esto con tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Eso es lo que quiere decir en el nombre de Cristo, hermanos. Cuando oramos, Señor, que esto sea tu voluntad, y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Entonces, es bien importante que entendamos qué es lo que tiene Dios. No tiene ninguna obligación para poder, para seguir repitiendo unas cuantas palabras como fórmula, podemos, y reducir la oración o el nombre de Cristo para eso, sino debemos de tener una comunicación humilde con el Dios vivo, hermanos. Humilde con el Dios vivo. No podemos estresar que suficiente las ideas y las creencias que tenemos en la vida espiritual, ¿verdad? La Biblia es diferente que la sensualidad, ¿verdad? Tenemos sentimiento, emoción, ¿verdad? Cosas materiales que vemos, pero ¿qué es real y qué es falso, ¿verdad? ¿Qué es la batalla espiritual realmente en la que estamos? Bueno, pues es algo sensacional y es algo sutil. Algo sensacional en el aspecto de que está mucho más allá que nosotros. Algo que es mucho más poderoso y realidad que se puede manifestar, hermanos. Y también es algo sutil que entra calladito, calladito. Por eso Pablo comienza aquí en el versículo, aquí comienza con la palabra finalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice aquí Pablo en el versículo 10? Dice, por lo demás, o finalmente, o todo lo que te dije en el sentido de todo lo que dije antes de todo esto que estoy diciendo, todo lo que escribí, todo el tema de lo que se trató esta carta. En adicional para eso de lo que mencioné, ser ¿qué? Fuerte en ¿qué? En el Señor. Ser fuerte en el Señor. Entonces, si tú puedes pensar y te pones a leer esta carta de Efesios y lo que Dios ya ha hecho por nosotros, Efesios 1, 2 y 3, lo que Dios ha hecho por nosotros y quién somos en Dios, ¿verdad? Pablo comienza específicamente a enseñarnos, ¿verdad?, las cosas y la fundación de nuestra salvación y que fuimos redimidos por la sangre el sacrificio y la muerte de Cristo y que tenemos perdón de nuestros pecados y en Cristo Jesús. Y que Dios nos ha dado el Espíritu y dice Él que el Espíritu Santo es el sello, hermanos, de nuestra salvación. Está hablando de todo eso. Nuestra vida diaria, hermanos, es que éramos muertos y ahora estamos vivos en Él. Y vivimos como gente viva. Y es por la gracia y el amor de Dios. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a Él? Le damos toda gloria y toda
honra a Él. Entonces, todo lo que Dios manda a nosotros, lo razonable y que nos manda a hacer en las Biblias, los mandamientos, ahí es donde comienza la batalla con el diablo y con los demonios que tiene el diablo. Aquí vemos cómo vivimos la vida cristiana, viviendo vidas justas. Esa es la vida diaria, la guerra espiritual, vivir vidas justas. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 17 y hasta el 5 y el 15 nos dice que nos sometamos ¿a qué? Al Espíritu Santo y que cantemos canciones que alaban a Dios. Efesios 5, del 15 al 21 dice que la vida espiritual, la guerra espiritual es, dice, tener una relación apropiada con nuestra familia. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, ámense uno al otro. ¿Y qué nos dice? Hijos, honren a sus padres. Y dice, padres, ¿no qué? Padres, no a sus hijos. No los provoques. No provoques a tu hijo. Entonces también nos enseña de nuestros trabajos. En el capítulo 22 al capítulo 6, capítulo 6 al 3, nos habla de nuestros trabajos, de cómo debemos de estar en nuestros trabajos, cómo debemos de ser trabajadores en nuestros trabajos diarios y cómo debemos de honrar a nuestros patrones y nosotros cómo debemos de tratar a los demás. Entonces, todas estas cosas que nos dicen nos ponen una posición espiritual fuerte, una fundación en la guerra espiritual. Todas estas cosas ya las debemos de estar haciendo. ¿Ves? Esas cosas las debemos de estar haciendo. Usando nuestros dones espirituales para edificar a la iglesia. Número 1, eso es ser guerra espiritual en la vida diaria. Edificar a la iglesia el uno por el otro. Vivir vidas justas. Esa es en la vida diaria, que vivamos una vida justa, que nos sometemos al Espíritu Santo, que podamos cantar alabanzas a Dios, que podamos honrar y tener una relación correcta con nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros cónyuges, todas esas cosas. En nuestros trabajos, lean la carta, nos dice cómo debemos de ser en nuestros trabajos para tener y poder hacer una guerra y tener una guerra espiritual. Ser fuerte en el Señor y en el poder de Él. Es prepararnos para la batalla, hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando para las batallas? Hermanos, la armadura en la que dice Dios no es donde está toda la fuerza. La fuerza está en todas estas cosas que dije y está en Dios. Te voy a decir por qué. Si tú te llegas a poner la armadura, hermanos, en la vida práctica, ve, agarra tu casco, ve, agarra tu ¿cómo se dice? Tu codazo, tu espadota, tu escudo, agarra todo eso. Imagínate un soldado que iba y tenía todo para la batalla, pero se lo pone y está débil. ¿Qué pasa, hermanos? No se puede ni parar, se cae con todo el equipo. No puede sostenerse porque no está fuerte, no tiene fuerzas. Le da un catarro, le da una enfermedad o algo, no está saludable, no importa toda la armadura que se ponga, va a caer, hermanos. Y nosotros, ¿cómo vamos a ponernos la armadura de Dios y no estamos haciendo, por lo tanto, lo que dice Pablo, todo lo demás que te dije, esa es tu fuerza para que estés saludable, para poder ponerte la armadura de Dios? ¿Cómo vas cómo vas a tener la espada de la palabra de Dios, pero no estás viviendo una vida justa? ¿Cómo vas a proteger tu mente si tu mente no está bien con tu familia, tu trabajo, en las cosas diarias? ¿Cómo vas a tú poder caminar cuando no estás saludable? O te puedes poner toda esa armadura, pero si no estás saludable, espiritual, no vas a estar listo para la batalla. Vas a estar débil. No vas a tener... ¿Dónde viene? Tenemos que ponernos la armadura para irnos a la guerra, pero si no estamos saludables, no importa qué armadura traigas. Imagínate, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Aunque tengamos la armadura de Dios, pues no estamos preparados, no estamos fuertes. Por eso dice esa palabra. ¿Estar fuerte en qué? En Él. Tenemos que estar fuerte en Él, hermanos, para ponernos la armadura, porque el enemigo viene
Y si tú traes el escudo y estás débil, pues te van a noquear para abajo, se te va a caer todo. Entonces, como soldado, no nomás es como dicen, cuando se me decía mi papá, decía, oye, que se mira bien padre la camisita esa, y dice, no, no es la camisa, es el gancho, ¿verdad? Es el hombre, ¿verdad? Ya le decías a mi papá, no es, no, esa camisa se te mira muy, muy padre, no es la camisa, mira, es el mono, ¿verdad? O el machete, ¿verdad? Oye, estaba cortando con la hacha, ¿verdad? Y yo, no, esa hacha está padre, no es la hacha, es el mono, es la técnica. Y si hay una realidad en eso, hermanos, porque no es necesariamente la armadura, sino la fuerza que te da Dios para poder cargar eso, hermanos. Es la fuerza que te da Dios para poder ponerte la armadura, para poder estar equipado. Las fuerzas que nos da Dios para ponernos eso. Vestidos en armadura, hermanos. Fuertes, fieles. Porque la vida espiritual es una realidad. Los dejo con esto, hermanos. Si vemos en Hechos, no vamos a poder darle un poquito más, pero vamos a Hechos capítulo 19. Imagínense, hermanos, si pasa una manifestación en una de las casas de ustedes, hermanos, y dice, oye, pastor, necesito que vengas a quitar algo acá. Oye, pues hay reverencia, hermano, no voy a ir, yo voy, ahorita lo saco ahí en el nombre de, no, hermano, hombre, voy así, me va a pasar lo que les pasaron a estos hombres aquí. Si se manifiesta algo y tú crees que vas a ir tú en tu propio poder, con una palabra mágica, una fórmula, una oracioncita, y crees tú que vas a ser victorioso, hermanos, estás bien equivocado. ¿Por qué? Porque tengo que estar saludable espiritualmente para poder ir a esa guerra. No puedo llegar ahí debilucho ya nomás porque digo que soy pastor, nomás porque digo el nombre de Cristo, nomás porque clamo ser algo, no quiere decir nada, hermanos, sino cómo está la fuerza en Cristo en mí. Él es el que nos da la fuerza para poder. Nosotros no tenemos ninguna esperanza contra el demonios ni contra el diablo, hermanos, ni una. Si tuviéramos un pelito de chanza, no hubiera venido Cristo a la cruz, hermanos. Dios vino y mandó a su Hijo unigénito a la cruz porque no había ninguna esperanza para nosotros. Nosotros no podíamos derrotar a Satanás, nomás Él, hermanos. Nosotros no tenemos nada de chanza. Dice así, aquí en el versículo 19, 13, dice, pero algunos de los judíos exhortistas ambulantes intentaron invocar el nombre de ¿quién? Andaban ahí, en el nombre de Cristo, la alta presión te la quito, la diabetes, oye, hermanos, andamos ahí, hermanos. ¿Qué está pasando? Dice, en el nombre del Señor, sobre los que tenían espíritus malos. Entonces andaban haciendo algo bueno, hermanos. Andaban ellos según ayudando, porque sí había espíritus malos. Entonces no andaban haciendo necesario algo mal, andaban así como todos andamos bien recio, una enfermedad, un demonio, queremos ir bien recio nosotros. Pero hermanos, las fuerzas vienen de Dios. Dice espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habéis 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Entonces estos venían de sacerdotes, de gente que conocían la palabra, conocían el lenguaje y todo, pero hermanos, dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús lo conozco y a Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? ¿Quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y los dominóles pudo más que ellos, de tal manera que lloraron ¿qué dice?
huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ser desnudos, hermanos, es algo que a Cristo lo hicieron en la cruz, porque eso es una vergüenza. Y adrede lo desnudaron a nuestro Señor Jesucristo. Es una vergüenza, hermanos. Es una área de nosotros en la que, hermanos, es una cosa de la más mayor vergüenza, ¿verdad? Y aquí los avergonzaron por andar ahí, que en el nombre de Cristo, y no tenían el poder bien. Pablo no andaba bien recio en su poder, los discípulos no andaban bien recio en su poder, humildemente venían. Y estos hombres que cayeron, que fueron avergonzados, hermanos, por andar ahí en la guerra espiritual, pero no estar listos para la batalla. Y traían todas las armas, hasta lleno de dónde venían, y conocimiento y todo, pero no estaban saludables, hermanos, espiritualmente. Entonces vamos a ver qué es la vida espiritual, qué es la guerra espiritual realmente y cómo poder ser exitosos. Hermanos, hay esperanza en Cristo Jesús. Tenemos esperanza, sabemos que todo nos ha dado Dios para ser exitoso, y lo que Él quiere es que estemos saludables para poder meternos el equipo. ¿Qué te sirve ponerte todo para ir a jugar al fútbol o cualquier deporte y tengas todo lo necesario, pero si no estás saludable, de nada va a servir? Y Dios quiere que estemos saludables. Y aquí Pablo nos dice cómo podemos ser saludables en la vida diaria. Ahí es donde cuenta, hermanos. Ahí es donde cuenta, es como la dieta. La dieta no cuenta lo que hiciste hoy, cuenta lo que hiciste toda la semana, cada día. Cada día es lo que cuenta, ¿verdad? El ahorro no importa de cuánto ahorraste ahorita, cuánto le metiste al ahorro ahorita. Cuenta en todos los días que tuviste dinero, cuánto le echaste al marranito. Entonces, la batalla está en las cosas regulares del día, en cómo te levantas, en qué están tus prioridades, en qué está tu honra a tu prójimo, en qué está todas las cosas prácticas. Ahí es donde está una fundación para una vida saludable. Entonces te pone la armadura de Dios y ¿qué dice? Nadie te puede derrotar en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahí los dejo con eso y le seguimos. Ojalá que me entendieron, pero es algo muy importante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por quién eres, Señor, y porque tú nos has dejado, Señor, el poder en el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos sella, Señor. Es el Espíritu Santo, Señor, que mora adentro, que somos ese templo, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos des fe, Señor, para controlar esta carne. Y sabemos que vivimos, Señor, en el Espíritu, Señor, que debemos de caminar en la luz. Pero sabemos que hay muchas distracciones, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tu palabra nos transforme, Señor, nuestras mentes, Señor. Que no nos conformemos hacia el mundo, sino que comenzamos a ver la realidad de la guerra espiritual que existe, Señor, y es una realidad. Sí, Señor, es algo serio, Señor, el diablo. Hay que tomarlo en serio, los demonios, Señor. No hay que ser orgullosos pensando de que nosotros podemos con él, porque no podemos, Señor. Sino hay que humillarnos, venir con humillación, Señor, humildes mentes, sabiendo que tú eres aquel que nos tiene en su mano, que tú eres aquel que nos protege, Señor, de todo mal, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos esto, Señor. Llévanos a nuestros respectivos hogares y cuando nos levantemos mañana, Señor, que podamos comenzar el día, Señor, peleando la guerra espiritual. Que podamos leer Efesios, Señor, y que podamos realmente entender, Señor, que la guerra, todo lo que hay en la guerra nos has dado para tener victoria en Cristo Jesús. Porque lo pedimos en tu nombre, para tu gloria. Amén.